apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor. Presentamos nuestros corazones delante de ti. Suplicamos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos dirijas y podamos en esta tarde, Señor, tomar de la mejor porción de tu palabra. Háblanos, exhórtanos, guíanos, instrúyenos sin que falte nada. Trae el mayor beneficio a tu pueblo, trae el mayor beneficio a tus hijos, a los que están atendiendo al mensaje de la palabra, Señor, a los que se conectan aquí en Facebook, a los que se conectan en YouTube. Señor, sean edificados. Todo hijo de una casa le interesa oír la enseñanza de su casa. Y yo le bendigo, Señor amado, la vida de mis hermanos, Señor, agradecido de ellos que tienen el deseo de oír la voz de su pastor. Bendíceles, abre sus corazones, su entendimiento, para que así puedan asimilar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la mañana estuvimos viendo, ¿verdad?, una temática que tenía que ver con las estaciones de la presencia. Y hablamos, ¿verdad?, de los distintos lugares donde pasó la presencia del Señor. El arca del pacto reflejada en la presencia del Señor. Entonces vimos que estuvo en el desierto, que estuvo en el Jordán, que estuvo, ¿verdad?, en Betel, que estuvo en Silo, que estuvo en Ebenezer, que estuvo también en Asdod, que estuvo también en Gat, en Ecrón, en Bet-Semes, que estuvo en Kiriat Jerasim, que estuvo también en la casa de Obed-Edom, y ahí estuvimos hablando acerca de eso. Y luego las dos últimas estaciones, que era Jerusalén, y luego la última, el templo. Y luego, ¿verdad?, desapareció de la vista de los hombres. En la escritura no se menciona más en qué lugar terminó. De hecho, es un misterio por resolver de muchos arqueólogos que han querido también indagar y encontrar dónde está el arca del pacto, ¿verdad? Pero nosotros también hemos entendido que esa presencia, ya que antes habitaba en una estructura física como una señal visible para el pueblo, como un punto de conexión, era tan solamente sombra de lo que había de venir. Cuando dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, y esta palabra que el Verbo se hizo carne se tabernaculizó. Por lo tanto, toda la gloria, toda la presencia, toda esa unción de parte del Señor reventaba en Cristo. Y al estar Cristo en nosotros, es la verdadera arca que ya está en la casa y en el corazón de cada uno de nosotros. Yo quisiera entonces ir a la carga con este versículo y poder, ¿verdad?, ir viendo acerca de algunos principios entonces que se desprenden de la misma presencia. Sin lugar a duda, estamos viviendo, ¿verdad?, tiempos finales, y estos tiempos finales demandan una valoración a lo que es la presencia del Señor. La presencia de Dios en nuestra casa, la presencia de Dios en nuestro hogar, la presencia de Dios en nuestros matrimonios, la presencia de Dios en nuestros hijos. Quien sea hijo del Señor o así se mire como hijo de Dios y no valore la presencia del Señor o no le interese estar conectado con esa gloria, con esa presencia, entendemos que no ha tenido el entendimiento claro, no ha tenido una revelación clara de lo importante y significativo que es estar conectados con el Señor. En este párrafo, Salmo, ¿verdad?, 93, verso 5, con el cual vamos a partir ahora la instrucción del culto ahora en la tarde. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Ya hemos tomado la figura de lo que es tener un templo con presencia, pero ahora también entender que nosotros somos templos del Dios vivo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 6, dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros, de tal manera que la presencia del Señor en este templo, en esta casa, en esta estructura, es muy importante. Entonces, la presencia del Señor dentro de ti te da una belleza sin igual. Ahora, qué importante es abrazar esa presencia. La Biblia grafica esto de muchas formas. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro. La Biblia habla de que aquel que tiene el corazón con gozo lo proyecta en su vida, que de la abundancia del corazón habla la boca, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y así hay distintas figuras que hablan acerca de la hermosura de su casa, principalmente hoy día hablando acerca de la presencia del Señor. Ya vimos que esta mujer, que era nuera del sacerdote Elí, cuando se entera Elí que el arca se perdió, lo habían tomado los filisteos, él, ¿verdad?, se estabiliza en la silla, cae, muere, y el arca se la llevaron los filisteos. Y esta nuera le pone a su hijo cuando da luz, Icabod, la gloria de Dios ha sido traspasada. Y cuando la presencia de Dios ya no está, nos convertimos entonces nosotros en Icabod, linaje real, pero sin gloria, linaje real, pero sin presencia. Ahí está muy también graficado en que el Señor nos hizo real sacerdocio y nación santa. Pero una cosa es que te den el ADN y otra cosa es que tenga realeza ese ADN. Porque una cosa es que el Señor te haya otorgado su salvación por gracia, tú la abrazaste, la aceptaste, viniste a sus pies y empiezas a caminar. Y otra cosa es que cargues una gloria, una presencia manifiesta de Dios en tu vida, que eso habla de que tú estás valorando lo de Dios dentro de ti. Kabod significa algo sustancial, significa honor, significa poder, riqueza, fama, dignidad, excelencia. Es la palabra hebrea para gloria, es Kabod. Puedes tener todo lo que implica la gloria Kabod, pero sin la presencia de Dios nos volvemos Icabod, sin gloria. Ahora, yo quisiera cargar de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para bendecir mi casa, para bendecir a mi familia, para bendecir a mis hijas, para bendecirle a usted, para bendecir a aquel que necesita un consejo. Qué importante entonces valorar la presencia de Dios. Entonces hay un aspecto que vamos a revisar. La presencia del Señor en la Biblia ocupa la palabra kará. Y esta palabra kará es la palabra hebrea para hablar de presencia. También se entiende como la palabra panim. La Biblia habla que el Señor haga resplandecer sobre ti su panim. Y esta palabra panim es la palabra que en hebreo se desprende para hablar acerca de la defensa de Dios, el cuidado de Dios, los consejos de Dios, la fachada, el rostro, la razón, el principio, el servicio, el semblante. Hay un sinnúmero de conceptos involucrados en la presencia. Yo principalmente quisiera tomar el ángulo porque esta presencia entonces nos va a hablar de cobertura. La presencia nos va a hablar de consejo. La presencia nos va a hablar de que Él va delante de ti, detrás de ti. La presencia habla de dirección, de cuidado, de protección. Son ángulos que son referentes a la presencia y a la palabra del Señor. Mire qué interesante entonces es ese concepto. Sin abordar más en definiciones, quisiera poder entrar a lo que quiero compartirte en este día, en este tiempo, con la ayuda del Señor, que son algunas advertencias que se desprenden de de valorar la presencia de Dios, de la valoración, debía haber puesto ahí, de la presencia del Señor, de valorar su presencia. Advertencias que se desprenden de valorar su presencia. Y yo quisiera, ¿verdad?, partir con este primer consejo. Una advertencia que se desprende de valorar la presencia. Número 1, no te escondas de ella. Mire qué interesante es este punto. Génesis 3, 8, Génesis 3 del 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí nace una advertencia que está en la palabra del Señor para todos nosotros. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que nunca nos vamos a poder esconder de la presencia de Dios. Evita tener presencia, hermanos amados, presencial de otros hermanos, ciertas ovejas. Por ejemplo, hay ovejas que se ocultan detrás de otras ovejas para no tener, ¿verdad?, encuentros con la presencia del Señor, por justificaciones, por ideas erróneas, por faltas, por pecados, una infinidad de cosas, y terminan dejando de asistir al lugar donde se manifiesta la presencia del Señor, pretendiendo esconderse, pretendiendo huir de aquel que no vas a poder ocultarte nunca. Entendamos que esta palabra, te oí en el huerto, o sea que Dios había salido de cada uno de ellos. Es por eso que ellos oyeron la voz desde fuera. Mire qué interesante, y esto tengo un paréntesis, cuando en el libro, ¿verdad?, de Apocalipsis hay una iglesia que el Señor dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. ¿De a dónde se oyó la voz? ¿De adentro o de afuera? Se oyó desde afuera. Y aquí dice la Biblia, en este párrafo, que ellos oyeron la voz. ¿Pero de dónde la oyeron? De afuera. Dios estaba plenamente conectados con ellos y oía la voz de Dios como un receptor interno que los acercaba al Señor. Ahora, entendamos que esta palabra te oí en el huerto, o sea que Dios ya había salido de cada uno de ellos. Ponga atención. Por eso a ellos les dio miedo oír de lejos su voz, ya que Él se había apartado de ellos. O sea que la presencia, la cual ellos sentían, ya no les traía paz. Ahora, la misma presencia que ellos siempre sentían cuando Dios les hablaba, cuando tenían comunión con Él, cuando estaban juntos, ahora esa presencia ya no les traía paz. Ahora esa misma presencia les traía miedo. Qué interesante. La palabra que ocupa ahí para poder esconderse es la palabra katjabá. Y la palabra katjabá significa tratar de esconderse en secreto o apagar, cubrir, endurecerse, esconderse, ocultarse. Es interesante ver que hay gente que pretende ocultarse de la presencia del Señor. ¡Qué brutalidad! ¡Qué pensamiento más erróneo! ¡Qué conducta más extraña! ¿Alguien se podrá ocultar de la presencia del Señor? ¿Alguien podrá huir de la presencia del Señor? De hecho, tenemos nosotros un cántico que decía: tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Y nosotros en todo vemos a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que Dios le da enseñanza a los hombres aún por la creación. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El salmista en el Salmo 8 dice que el Señor hizo al hombre poco menor que los ángeles y que lo coronó de gloria y de honra. ¿Cómo el hombre va a pretender huir de la presencia del Señor? Sigamos a la carga con esto cuando habla de esconder porque oyó la voz de afuera. Principio: todo aquel que oye la voz desde afuera de Dios es porque ya está desapegado. Está desapegado. Qué interesante sería entender entonces una advertencia: no te alejes de Dios, porque si te alejas, la presencia que antes te traía paz te va a causar miedo cuando Él te está llamando para poder llevarte al orden. Yo recuerdo una vez estaba en Colombia y estaba en Barranquilla y tenía que ir a ver la iglesia nuestra allá en Colombia, y el pastor que me tenía que llevar no podía.
Entonces yo le dije, no te preocupes, dime si hay algún servicio, ¿verdad?, de transporte que yo pueda tomar para que me lleve a la dirección y luego ya me traen de vuelta. Me dio las indicaciones y tomé un transporte. Cuando me subí a ese vehículo, me senté y el chofer me dijo, ¿a dónde vamos? Le di las indicaciones, partimos unos metros más y me dijo el chofer que empezó a tiritar en el volante. Entonces cuando yo empezó a tiritar, yo le dije, ¿te sientes bien? Entonces me dijo, yo estaba súper bien hasta que se subió usted. Por favor dígame, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy una persona común y corriente. No, me dijo, porque usted, su presencia en este lugar me provocó miedo, me provocó un sentir extraño, como cuando mi papá me iba a corregir. Ah, le dije yo, tú eres un cristiano descarriado. Y me dijo él, sí. ¿Y usted quién es? Y yo le dije, soy un pastor. Y él inmediatamente entendió que él estaba oyendo la voz de Dios desde afuera. Por eso sintió miedo cuando sintió algo que le estaba acercando de lo que él había, entre comillas, intentado alejarse. Ahí yo le empecé a exhortar, a aconsejar, a direccionar, que se volviera al Señor. Pero el ejemplo puntual es que si yo trato de alejarme de Dios, si yo trato de abandonar su presencia, la presencia del Señor igual me va a alcanzar. Eso dijo David. Si yo tomara las alas del alba y fuera al extremo, ahí me vas a encontrar tú. Si yo fuera a lo profundo, ahí también me vas a encontrar. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me podré yo ocultar de tu Santo Espíritu? Algo tan terrible que está ocurriendo en el tiempo actual es que muchos cristianos descarriados piensan que pueden huir de la presencia del Señor. ¡Qué pensamiento más torpe! ¡Qué análisis más inadecuado! Si aceptaste al Señor, si tienes sacramentos en tu vida, si la presencia del Señor la sentiste en un tiempo, te aseguro que el Señor se va a encontrar contigo, saldrá a tu encuentro, pero ahora la voz te va a hablar desde afuera y vas a sentir miedo de no tenerla de dentro de ti. Entonces mire qué interesante es ver ese ejemplo que se desprende de Génesis 3, verso 8 al 9. Job 13, verso 20, por favor búsquelo. Job 13, verso 20. Solo dos cosas deseo que hagas conmigo, le dice Job. ¿A quién? A Dios. Y no me esconderé de tu rostro. Panín, presencia. Que retires de mí tu mano y que tu terror no me espante. Entonces llámame y yo responderé. O déjame hablar y respóndeme tú. Fíjese que quien se aparta de la presencia de Dios ya se incomoda cuando el Señor le confronta con su palabra. Se desea esconder para que no caiga la mano del Señor sobre ellos. Cuando alguien se aparta del Señor, ya le incomoda cuando alguien le corrige por la palabra. Ya le incomoda cuando empieza a escuchar un mensaje que le empieza a pegar fuerte porque sabe que tiene una conducta inadecuada, porque sabe que está haciendo algo no muy bien. Ahora, Job le estaba diciendo eso. Solamente te pido que hagas conmigo una cosa y no me esconderé de tu rostro. ¿Quién es el hombre para establecer tipo de acuerdo con Dios para que Dios venga a sujetarse a la voluntad nuestra y hacer lo que nosotros le ponemos a él como contrato? Qué pensamiento más erróneo, ¿verdad? De Job. No me esconderé de tu rostro. Que retire de mí tu mano. Este es el trato. Retira de mí tu mano y que no me cause temor ni terror, no me espante. Entonces llámame y te voy a responder. O si no, déjame hablar a mí y tú respóndeme. Mire que hasta un dejo de soberbia venía ahí también en la vida de Job. Esconderé, apartar, cubierta, escondido, oculto, apartarse del Señor. El miedo al trato de Dios. Retira de mí tu mano, no me disciplines, no me corrijas, no me direcciones, no me digas nada. Hermanos amados, qué terrible es ver esa realidad. Pareciera ser hoy día
que un buen padre es aquel que te deja ser. Es una mentira del diablo. El padre al hijo que ama, lo corrige. Una de las demostraciones más grandes del amor de Dios manifiestas en su presencia permanente, en la corrección, en la disciplina, en llevarte al orden. El otro día en la semana me llamó un hermano y me dijo: pastor, qué bueno que me atendió. Yo le dije: qué bueno, hermano, saber de ti, hace tanto tiempo que no te veía, porque no había dejado de ir por la pandemia, sino que no había dejado de ir bastante tiempo. Y me dice: pastor, tuve un sueño, y en el sueño Dios me decía: escucha mi palabra, escucha mis proverbios, escucha mis consejos al alma, vuélvete a mí en sueños. Y me llamó el hermano y me dijo eso, y le dije: bueno, está completamente claro que estás lejos de Dios, que debes acercarte a Él, que debes acercarse a su palabra, que debes acercarte a su consejo, porque el miedo a oír la voz de Dios de afuera es la presencia que te va a causar corrección, dirección, pero que tú no la quieres, por eso te causa temor. Entonces el principio del miedo es la ausencia de cobertura. Cuando la gente tiene miedo es porque no se siente cubierta por Dios o se salió de la cobertura de Dios. Estuvimos hablando, repasando, ¿verdad?, a la enseñanza de lo que ya hemos aprendido, de examinar las vestiduras. Y uno de esos aspectos es que cuando alguien se mira desnudo, entonces siente miedo. Nosotros, como pueblo del Señor, teniendo la presencia de Dios dentro de nosotros, no podemos tener miedo de las cosas que están ocurriendo en la tierra. Sería una demostración de que el Señor no está dentro de nosotros, sino que está fuera de nosotros. Realmente dice la Biblia: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Si Cristo está dentro de mí, entonces no debería tener temor ni a las malas noticias, ni a las noticias del mundo, ni a las crisis, ni a las dificultades, ni a las pruebas, ni a ninguna cosa que pudiera venir o ocurrir, porque Dios vendría siendo, ¿verdad?, nuestro guardador y nuestro protector. Miedo al trato de Dios: retira de mí tu mano. Un consejo que se desprende de la presencia de Dios. Miremos otro consejo que se desprende de la presencia de Dios. Interesante. Por favor, miremoslo. No te alejes de su presencia. El primero es: no te ocultes. Advertencia: no te ocultes. Pero este segundo es: no te alejes. El libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 3, nos habla de esto. Algo interesante es verlo. Y Jonás se levantó para huir ¿de a dónde? Para huir ¿de a dónde? De la presencia de Jehová. Es interesante ver que alguien solamente loco podría pensar que puede huir de la presencia de Jehová. Jonás, un ejemplo de la persona que piensa que puede estar lejos de la presencia del Señor. A Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta vendría siendo como la barca del ecumenismo. Mire que es extraña esta barca, porque cuando Jonás se sube y se levanta la tormenta, dice la Biblia que cada uno de los que estaban en esa embarcación empezaron a clamar cada uno a sus dioses. Jonás estaba también en esa barca, pero tenía un Dios diferente al Dios que ellos tenían. Es la barca del ecumenismo. Una de las formas de apartarnos de Dios es tratar de llevar un evangelio a nuestra manera. Es tratar de buscar los ángulos doctrinales de acuerdo a mi entendimiento o a lo que yo quiero. Amados, la palabra de Dios tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un fin.
Usted no puede cambiarle un punto, ni una coma, ni poner una tilde o quitarle la tilde. No puede quitar un capítulo, no puede quitar versículos. No, ¿por qué? Porque la palabra del Señor no puede ser manipulada ni alterada. No puede usted ser como un gabaonita que viene al encuentro de Josué y dice la Biblia que traían sandalias recocidas sobre sus pies, que vendría siendo un evangelio a su medida. ¿Cuántos cristianos no anda buscando un evangelio a su medida? Evitar la presencia del Señor ocultándonos, apartándonos, alejándonos, termina siendo un escenario demasiado peligroso. Y Dios no anhela eso en nuestra vida. No te alejes del Señor. No te alejes de su presencia. No te alejes de su cuidado. No te alejes de la oración donde Él te puede hablar y Él te escucha a ti. No te alejes de la palabra que te corrige, que te exhorta, que te alinea. No te alejes de la experiencia que un día tuviste con Dios. Tú conociste al Señor de joven. Si un día lo conociste siendo joven y luego te habló de distintas maneras, a través de un compañero, a través de una compañera de trabajo, de estudios, laboral, familiar, se acercó, se ha estado acercando y acercando y acercando. Deja de desoír la voz de Dios, pues la Biblia dice que si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Alejarse de Dios es huir del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Jonás era la señal profética para el tiempo del fin. El Señor lo tomó como un faro de ejemplo de predicación evangelística. Cuando le pidieron señal, Él le dijo: no le daré ninguna señal, sino la señal de Jonás. Hablando de que así como Jonás estuvo en el inframundo, en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre iba a descender a las profundidades de la tierra, pero también iba nuevamente a volver a la superficie, iba a salir de aquel lugar. Es interesante ver que Jonás entonces es un prototipo de aquellos que quieren abandonar el propósito del Señor. Dios le dice a Jonás: quiero que le vayas a entregar una palabra a Nínive. Habían 120,000 personas. Nosotros quedamos impresionados. 120,000 personas. Creo que México tiene habitantes, 140,000 personas. Debería ser todo México. Imagínense que Chile, nosotros somos, ¿cuántos somos nosotros? 18 millones de habitantes. Y todo México son 140,000 personas. O sea que Nínive, 120,000 personas. La Nínive era la capital de Asiria. Ahora hay un montón de gente muriendo por esta famosa pandemia. Y nos asombra ver cuánta gente estaba muriendo. Sin embargo, Dios le dice a Jonás: anda y predica. Anda y exhorta. Anda y dile a este pueblo que de aquí a 40 días, ponga atención, 40 días, que es una palabra muy ocupada en este tiempo, hablando de las cuarentenas. Elías, 40 días en ese proceso. Moisés, 3 ciclos de 40. Noé, en el arca, 40. Moisés, arriba del monte, 40. Jonás, 40. 40 años en el desierto. Usted se fija, Jesús fue llevado al desierto por 40 días. O sea que 40 nos habla de procesos de prueba. Y Jonás viene y le dice: de aquí a 40 días, de que se cumpla este tiempo, va a venir juicio, va a venir muerte. Lo impresionante es que todo el pueblo de Nínive se arrepintió, se vistió de cilicio, comenzó a orar, comenzó a volverse al Señor, se arrepintieron, empezaron a ayunar, aún hicieron que las bestias ayunaran. Y mire que todo esto fue porque Jonás prácticamente lo obligaron a hacer lo que tenía que hacer, porque no quería hacerlo, porque quería huir, se había alejado de la presencia del Señor. Según él, cuando iba en la barca, mire,
cuando usted es parte del diseño y del propósito del Señor, Él te va a salir al encuentro. Así le salieron a Jonás al encuentro. El capitán de la embarcación le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? Y le hacen preguntas muy específicas. Le dicen: ¿de qué pueblo eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? Y cuando realmente le preguntan, ahí dice: yo no puedo ocultar lo que soy. Yo no puedo ocultar lo que soy. Yo miraba una experiencia un día que me contaron, no sé si me la escuché o la leí, de un concierto musical donde iban las hijas de un pastor. No era un concierto cristiano, llamémoslo de alguna manera, ¿verdad? Sino que era un concierto, ¿verdad?, de un carácter secular, para no, ¿verdad?, ser a lo mejor demasiado directo, secular. Pero en ese concierto, ¿verdad?, estos artistas, cuando hacen sus conciertos, muchas veces gustan de ciertas compañías. Y mandaron a pedirle a las personas que estaban con este equipo, que eran como los organizadores, los directores, que le trajeran ciertas personas del grupo de fans que estuvieran para poder, ¿verdad?, compartir con ellas. ¿Usted entiende el trasfondo de esa invitación? Alcohol, droga, sexo, todo lo que implica, ¿verdad?, una invitación en ese ambiente bajo este contexto. Cada grupo musical, muchos de los grupos musicales seculares tienen personas que son tarotistas, que les ven las cartas, que le ven la suerte. Muchos también de ellos tienen pactos con la muerte, dice la Biblia, y que transan su alma por fama. Ahora, cuando estas personas empezaron a acercarse allá, dentro de estas niñas, había una hija de un pastor. Y cuando se iban acercando a este lugar, viene esta persona bruja, será, o hechicera, como la quiere llamar usted, que era la que veía el trasfondo, ¿verdad?, esotérico del grupo, y le hacía una inspección, pero como para comprobar, quien dijera, el ambiente, o como le llamaban ellos, el aura que traía, por decir algo. Y cuando empezaron a ver, le dijeron: tú pasa, tú pasa, tú pasa. Pero cuando llegaron a la hija del pastor, le dijo a la hija: tú detente, tú no puedes entrar, ve un sello sobre ti, este no es lugar para ti, tú no vas a entrar. Y no la dejaron entrar y se tuvo que ir. Pero ella no sabía que en su casa sus padres estaban orando e intercediendo por ella, porque ella había ido en desobediencia a ese lugar, pero la oración de sus padres, la intercesión, estaba poniendo un blindaje. De una u otra manera, la presencia del Señor le alcanzó a través de la oración, a través de la intercesión de los padres. Yo me atrevería a decir que hay muchos hijos descarriados que por la oración de sus padres están siendo cubiertos y protegidos, hasta que Dios comienza a tratar con ellos. Así como Dios trató con el pródigo en la provincia lejana, así como Dios trató con tantos hombres en la Biblia que pusieron resistencia, que se tuvieron que rendir ante la presencia del Señor, y ahí encontraron su posición. Así Jonás quería huir. Y cuando le exhortaron, le preguntaron, él dijo: bueno, esta tormenta se levantó por mí. Cada vez que huyes de la presencia del Señor para no hacer lo que Él te manda, va a haber gente en tu barca que va a recibir consecuencias terribles. El apóstol Pablo, él entendía que no podía dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque era una impuesta necesidad, era una carga de hacer aquello que tenía que hacer. Mire, yo batallé por muchos años, por mucho tiempo, con ser pastor. Me costó mucho dejar la empresa, el trabajo para lo cual yo me había preparado. Dios me hablaba por profetas, por sueños. Dios me hablaba de distintas formas, de distintas maneras.
pero yo quería ayudar a Dios con mis capacidades. Dios me confrontó muchas veces. Dios me orilló. Y yo, a través de esa, dijera yo, de esa tosudez, de no querer entregarme por completo a la obra del Señor, arrastraba ciertas condiciones que traían a lo mejor tristeza a los que estaban conmigo. Dentro de eso, quizás en esa etapa primaria como ministro, Dios nos pudo haber dado mucho más, pero por no querer yo hacer lo que Dios me mandó a hacer, completamente entregado a Él, estaba deteniendo yo una bendición, estaba deteniendo yo un fluir. No detengas lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios te llamó a algo, ya va a llegar a su tiempo. No te inquietes, pero haz tú lo que tengas que hacer. Dedícate a buscar de Dios, dedícate a oír su palabra, dedícate a orar, dedícate a desarrollarse a través de la guía ministerial, sujétate a autoridad, deja que Dios vaya construyendo contigo la historia que tiene que construir. Yo creo en Dios, que Dios conoce nuestros corazones y las intenciones del corazón. Yo sé que hay un montón de gente en este momento que pudiese estar predicando, enseñando, exhortando. Pero también entiendo que cada oveja tiene que aprender a oír la voz de su pastor para poder ¿qué? Entender el plan, el diseño y el camino que Dios quiere para aquellos. Jonás, aún que fue lanzado de la embarcación, la tormenta cesó, vino un gran pez, lo tomó. Uno de los comentaristas, ¿verdad?, hebreos dice que fue el Leviatán, porque tenía este gran pez acceso al inframundo. Y el inframundo, ¿verdad?, el mar como una entidad espiritual que en el tiempo final entregará también a sus muertos, ¿verdad? Esta entidad, ¿verdad?, como el mar donde estaba el Leviatán, dicen estos comentaristas. Finalmente dice la Biblia que Jonás, en el capítulo 2, dice que, si no me equivoco, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y clamé a ti hasta tu santo templo. ¿Cuál fue el gran error de este Jonás? Querer alejarse de lo que Dios le estaba mandando hacer. Huir de la tarea que Dios le estaba encomendando. ¿Por qué la gente? Estamos hablando acerca de no alejarnos de la presencia del Señor, y eso como una faceta también de consejo. ¿Por qué sería entonces que hay mucho cuerpo de Cristo que anda perdido del propósito de Dios? ¿O por qué huyen de la presencia de Dios? ¿O hay algo que no les deja habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo se puede uno alejar de la presencia del Señor? Imposible. Pero cuando no se obedece la voz de Dios, cuando no se obedece la voz de Dios, sino que se obedece más la voz de otros mensajes, la voz de otros emisarios, de otras personas, de otras entidades, sin lugar a duda que se hace muy complicado, muy difícil oír con claridad la voz de Dios o hacer la voluntad de Dios. Es curioso que Tarsis, dentro de sus acepciones, significa refinería, contemplación o examen. Jonás no sabía que el hecho de alejarse de Dios lo iba a llevar finalmente a un lugar de refinería, de trato, de examen. Cada vez que tú y yo nos alejamos, nos apartamos o nos distanciamos de la presencia del Señor, entramos en un proceso de examen, de trato, de refinamiento, donde el Señor, por traernos al propósito, va a empezar a ajustar, va a empezar a ajustar, va a empezar a tratar, va a empezar a poder mover todo lo que tiene que mover para que nosotros podamos asimilar, comprender y entrar al propósito divino. Yo miro, ¿verdad?, que Jonás es un prototipo de tanta gente que hoy día está descarriada. Cuando el Señor obró
milagrosamente en Nínive, Jonás aún así estaba ofuscado, molesto, y estuvo durmiendo, y el Señor le hizo que le creciera una calabacera. Y cuando le creció la calabacera le dio sombra. Y luego Dios le secó la calabacera. Y Jonás, ¿verdad?, estaba enojadísimo. Y Dios le dice a Jonás: ¿tan enojado estás, Jonás? ¿Tan enojado tú estás? Y entonces él dice: sí, hasta la muerte. Y Dios le dice: tú tienes misericordia de una calabacera que en el plazo de un día no viste crecer, ni en el plazo de un tiempo no lo viste morir. ¿No iba a tener yo misericordia de gente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? 120,000 personas, amados. Hoy nosotros tenemos una oportunidad muy grande de evangelizar. Tenemos una oportunidad muy grande de llevar el mensaje al perdido. Hay muchos hermanos que están descarriados. Demasiados hermanos están descarriados. Hermanos que en un momento fueron evangelistas, hermanos que en un momento fueron pastores, hermanos que en un momento fueron servidores, ancianos, diáconos, líderes, pueblo, cualquiera sea el título o cualquiera haya sido el lugar, pero están lejos de los caminos del Señor. Y te necesitan a ti, me necesitan a mí, que no nos alejemos de la presencia del Señor, sino que le digamos al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá?, decía la voz del profeta Isaías. ¿Quién irá por ellos? ¿Quién podrá alcanzarlos? Y la voz del profeta, que ya había tenido pacto en su boca, dijo: heme aquí, yo iré. Y hay una canción bien linda, ¿verdad?, que habla acerca de ese llamado, que quién iba a ir, que quién iba a llevar el mensaje, que quién le iba a compartir, sino aquel que le dijera: heme aquí, envíame a mí. Tercera advertencia que nace de la presencia del Señor para poder considerar: no te equivoques. En la presencia del Señor es de mucho cuidado no equivocarse. Génesis 4, versos 16 y 17 dice: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A mí me interesa poner el caso de que salió Caín de la presencia. Pongan mucha atención, porque es muy peligroso equivocarse en la presencia de Dios. Es muy peligroso hablar cosas en la presencia del Señor, prometer cosas en la presencia del Señor. Abel, Caín, Adán, Eva estaban envueltos del conocimiento del Señor, y aunque salieron del huerto, ya no oían la voz desde adentro, sino que ya la oyeron desde afuera. Y volvemos a ver que Dios le habló, ¿verdad?, a Caín. Yo se lo voy a leer porque está ahí en Génesis 4 y me interesa puntualmente que usted también vea algunas cositas que son interesantes de eso. Génesis capítulo 4. Si usted tiene Biblia, me gustaría que también lo fuera a buscar para poder seguir dándole lápiz a esta enseñanza. ¿Ok? Génesis 4. Yo estoy tomando solamente el hecho cuando él huyó de la presencia, salió de la presencia de Jehová, pero esto viene de antes. No equivocarnos en la presencia de Dios. Ese es el punto que estamos viendo. Aquí dice la Biblia: aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 3 de Génesis 4. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? A mí me interesa bien lo que le dice Dios. Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido, alabado, levantado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dice eso y Caín, dice la escritura, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Como que no le prestó asunto a lo que Dios le estaba diciendo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? La voz desde afuera. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, clamaba por venganza. Por eso que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel, porque clama por perdón, ¿verdad? Clama desde la tierra. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Verso 15. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que te matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y ahí dice el verso 16: y salió Caín de la presencia del Señor. Yo quisiera tomar el versículo también para poder mostrárselo a usted, el 7. Si usted puede comprobar, ¿verdad? Y puede comparar con otros versículos, dice así, en la traducción lenguaje actual, el verso 7 de Génesis 4, dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Buen consejo. Y al otro día, dice aquí, un día, en esta versión, Caín invitó a su hermano. Cuando llegó al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. ¿Dónde quedó el consejo de Dios? ¿Dónde quedó lo que el Señor le había dicho? Si haces lo bueno, siempre te voy a recibir con agrado. Si haces lo malo, el pecado está delante de ti. No te dejes dominar por él. Interesante sería entonces tomar acá el ángulo de no equivocarse cuando estamos delante del Señor. El momento de las ofrendas delante del Señor es el momento que a Caín le valió un juicio y Abel sufrió unas consecuencias por la envidia de su hermano. En el momento de las ofrendas, Ananías y Zafira cayeron muertos porque se equivocaron en la presencia de Dios. ¿Se acuerda del mago que quiso comprar lo de Dios? Y el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede comprar. Inmediatamente le cayeron como escamas y tinieblas le cubrieron porque él pensaba que se podía comprar lo de Dios. Se equivocaron en la presencia del Señor. No te equivoques en la presencia del Señor. No te equivoques cuando estés en el templo. No te equivoques, porque aunque los ojos de los hombres no te miren, aunque yo no te esté mirando físicamente, aunque tus padres no te estén mirando físicamente, o aunque tus hijos no te estén mirando físicamente, aunque nadie te esté mirando físicamente, tus caminos están delante de los ojos del Señor. No te equivoques en su presencia. No hagas promesas a Dios que tardes en cumplir. No cometas errores. Caín se dejó adoctrinar por otra gente, enseñar por otra gente.
no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Es interesante ver que dice que Caín fue a la tierra de Nod. Ahí, ¿verdad? Tendríamos que entrar a ver que era de la creación de Génesis 1, gente que estaba esparcida sobre la tierra. Y luego Caín, cuando va, se encuentra con otra creación que ya estaba en la tierra de Génesis 1, porque Adán venía de Génesis, ¿verdad? 2. Ya es un tema que para otra temática. Pero es interesante solamente este punto. Dice Caín que se estableció en la tierra de Nod, y esta palabra quiere decir nodriza, o su acepción también da a entender nodriza. Me parece interesante poder tomar este punto, porque la palabra hebrea también es meneket, nodriza que amamanta a un recién nacido. A Caín lo estaba esperando una nodriza para darle lo que él necesitaba, lo que él quería oír. Alguien que lo justificara cuando saliera de la presencia. Es que cuando tú sales de la comunión, es que cuando tú sales de la presencia, es que cuando tú sales de un ambiente espiritual, entonces hay entidades nodrizas que te van a estar recibiendo para poder justificar tus actos. Esa gente que sale de la presencia del Señor, de un ambiente espiritual, o se aparta, está buscando a alguien que le consienta en su decisión, en lo que hizo. Generalmente el que está haciendo lo malo, o el que comete un error, o se aleja, Proverbios 18, versículo 1 dice que el que se aparta es porque su propio capricho busca, o sus propios deseos quiere, y no quiere escuchar el consejo. Es interesante ver entonces que Caín es el prototipo de la gente que se equivoca en la presencia del Señor. Que cuando está delante del Señor, en vez de hacer las cosas bien, hace las cosas mal. En vez de querer vencer su carnalidad, las cosas malas, escucha la voz de Dios que le dice: si haces lo bueno, yo te voy a alabar, me vas a agradar, te voy a ayudar, te voy a levantar. Pero hijo, el pecado está ahí. No dejes que te domine la exhortación en la presencia. Entonces este Caín es el prototipo de aquel que está escuchando la enseñanza, está escuchando la exhortación, está escuchando el direccionamiento en la presencia del Señor, pero aún así decide seguir con una vida en desorden. Se equivoca en la presencia, mata hermanos con sus comentarios, asesina hermanos por su falta de amor, no practica la misericordia, no busca a Dios como debiera buscarle, no obedece la voz pastoral, o si la obedece hipócritamente porque su corazón tampoco lo quiere hacer. Es gente que está en la presencia del Señor siendo observada, pero se equivoca con sus actitudes. Se equivoca con la forma en que quieren ver las cosas. Amados, la iglesia de Cristo tiene un diseño, tiene una estructura, tiene una forma, y Dios nos dejó claridad de cómo ver las cosas en la casa del Señor. Yo quisiera comprender y entender a veces reacciones de hermanos, formas de comportamiento. A veces a mí me toca lidiar con la ansiedad de la oveja, o con el protagonismo del hermano, o con el talento del hermano, o con la fama del hermano, con los privilegios de los hermanos, con los caracteres de los hermanos, con las palabras y pensamientos de los hermanos. No tan solamente pensamientos espirituales, sino naturales, carnales, políticos, familiares, y poder administrar todo eso en la presencia del Señor no es fácil. Pero ahí está el secreto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no debo dejar
que me esclavice en ciertas cosas. A libertad el Señor nos ha llamado. Mire que hay relaciones interpersonales que terminan siendo lazos de esclavitud. Las amistades no pueden ser lazos de esclavitud. Las amistades tienen que crecer en amor, en respeto, y sobre todo si crecen en el Evangelio, deberán mantenerse siempre en honestidad, en reconciliación, en amor y en perdón. En la familia, los matrimonios y las relaciones interpersonales debieran mantenerse saludables, porque estamos delante del Señor y Dios está observando nuestros caminos. La presencia del Señor está presente en tu lecho matrimonial, en la mesa cuando tú estás comiendo con tu familia, en tu oficina cuando no te están viendo, cuando vas camino a tu trabajo, cuando estás hablando en secreto, el Señor está ahí. Está viendo, está observando. Estas recomendaciones que se desprenden de la presencia que estamos viendo, que es no te escondas, no te alejes y no te equivoques, tiene que ver entonces con comprender que Dios necesita que nosotros abracemos estos consejos. No te escondas porque es imposible que te escondas de Él. No te alejes porque Él te va a alcanzar para traerte a su propósito. Y no te equivoques porque Él está esperando que hagas las cosas como Él desea que tú las realices. Si Él te pide hacer A, no hagas B. Y eso también se refleja mucho en cómo nosotros nos sujetamos a la autoridad y a la guía que nos están trasladando. Una de las preocupaciones que uno tiene es ver cuántos de los hermanos de una congregación están pendientes de la voz de su pastor, están pendientes de la instrucción. Cuántos hermanos están siguiendo lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos desarrollando. Cuánta gente ha ido a la carga siguiendo cada lección, tomando sus apuntes, siguiendo el surco doctrinal, el camino, el mapeo espiritual de este tiempo como pueblo. ¿Cuánto será? ¿Cuál será el porcentaje? ¿Y qué pasará con el otro segmento? Que este momento de avivamiento familiar pudiese transformarse para ellos en un caos familiar o en un completo enfriamiento familiar. Yo quisiera ir cerrando con 3 puntos importantes para que tú los tomes presente, ¿verdad? Son consejos desprendidos de la palabra del Señor que te van a hacer bien y que te van a ayudar. Estoy trasladando una enseñanza de sabiduría para tu vida, para que tú la puedas valorar. Bajo ese concepto hay una provisión que nace de la presencia del Señor. Con esto quizás podríamos hacer otra enseñanza, pero te quiero dejar estos 3 puntos porque te compartí 3 advertencias y te quiero dar 3 provisiones que emanan de la presencia de Dios para que tú las tengas también presentes. La primera, en la presencia de Dios hay descanso. Éxodo 33, del 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Me parece muy importante que Dios ya le había dicho a Moisés que le iba a dar Canaán. A veces la iglesia pasa pidiendo cosas que ya están dadas. Dios ya derramó su amor. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual al recibir
el recibir la bendición de Dios o alguna promesa que se pueda palpar no signifique que Dios esté allí. Que uno reciba una promesa materializada no signifique que Dios esté allí. Una promesa cumplida y que Dios no esté en el asunto o que Dios no esté de manera activa en esa promesa, no sé si usted la quisiera. Dios le dijo a Moisés: te di la tierra, te di lo que tú querías, te di lo que este pueblo necesita, pero yo no voy a ir contigo. Impresionante, impresionante. Yo no sé si quisiera eso. Obtener los beneficios sin tener al Dios de los beneficios. No sé si quisiera eso. Éxodo 33, verso 16, dice: pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la tierra? Verso 17, y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he concedido por tu nombre. ¿Qué nos va a distinguir a nosotros? Lo que realmente nos va a distinguir de los demás pueblos es que la presencia de Dios está con nosotros. Que no queremos nada sin la presencia de Dios. Si uno pudiera, en primer lugar, establecer la presencia de Dios, entonces todo sería diferente. No te enamores de las cosas que Dios te da. No te enamores del templo, de tu cargo, de tu privilegio, de lo que te gusta hacer en el templo. Si te estás atormentando porque no puedes hacer lo que te gusta hacer en el templo y no te atormentas por no sentir su presencia ahí donde tú estás, ordena tu corazón. ¿Qué sería que Dios te otorgara sustento y bienes y que te entregara reconocimiento y títulos y aplausos y luces y que te diera tantas cosas que los hombres consideran tan valiosas para el ego humano? Dios le dijo a Moisés: ahí está la tierra, es tuya. Ahí está el pueblo, guíalo. Ahí está todo lo que yo me comprometí a dar. Pero Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de este lugar. Una de las cosas sobre las cuales ruego es que venga un amor por su presencia tan grande sobre su pueblo, que el retorno a su casa sea muy diferente a la salida. Que cuando la gente vuelva, venga con una mentalidad diferente para el servicio, diferente para la alabanza, diferente para la adoración, diferente para los servicios de oración de los domingos, de los viernes, diferente para el dar, diferente para oír la palabra, diferente para cumplir el servicio y extender el mensaje. Oh, roguemos a Dios porque en nuestro interior tengamos la necesidad de decirle al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y fuera de ti, no quiero nada. Que no sea la casa tu terafín, tu Dios. Que no sea tu vehículo, tu terafín, tu Dios. Que no sean tus hijos, tus terafines, tus dioses. Que no sea tu esposo, tu esposa. Que no sea el título. Que no sea el título de apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, anciano, diácono, lo que seas. Que no sea ese el motivo que llene tu corazón. Que el motivo que llene tu corazón sea
que Él es la porción tuya aquí en la tierra, que tu anhelo es estar con Él siempre. Yo quiero estar cercano a tu presencia, quiero estar más cerca, porque en tu presencia va a haber descanso, porque en tu presencia hay un reposo. No hay ningún lugar sobre esta tierra donde los hombres hallen descanso para su alma fuera de Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra ciudad permanente. En Él descansa mi alma, en Él descansan mis pensamientos, en Él echo fuera toda mi ansiedad, en Él está la provisión, el sustento de mi casa, en Él está la crianza de mis hijos y los días que Él les conceda. Dios me entregó a mis hijas por el tiempo que Él me las quiso entregar. Dios me dio a mí días. ¿Cuántos? No lo sé. Pero los días que Él me entregó, le doy gracias. Porque de esta manera puedo entender que la vida es un regalo, que el tiempo es un regalo, que la oportunidad que Dios nos da de poder estar en nuestras casas con nuestra familia, aunque sea un diseño de crisis, termina siendo un beneficio para encontrarnos con Él, para volvernos a la cruz, para volvernos a su presencia. Si el cantante del templo o el ministro que toca una alabanza en su corazón tuviera el deseo de cantar tan lindo para Dios, qué diferente sería. Si el que toca un instrumento entendiera que ese instrumento lo tiene que tocar tan lindo para Dios, lo entendería. Es que sabes que los tratos van formando la vida de un hombre. Yo miraba mi vida hace años, no es la misma de hoy. No es la misma forma de pensar y de vivir. No es lo mismo. La experiencia, los tratos, las correcciones, las exhortaciones, los errores van formando la historia que estás construyendo con el Espíritu Santo día a día. Yo quisiera que en tu corazón tuvieras el anhelo de decirle al Señor: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Otro consejo que se desprende de la presencia es que en su presencia hay liberación de la carne. En su presencia hay liberación de la carne. Primera de Samuel 15, versículo 33, dice: pero Samuel dijo así: como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Y allí mismo, en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. ¿Cuál es el ángulo que yo desprendo de esto? Agag era el rey de los filisteos. Era el rey de los amalecitas. Amalec representa la carne. Y la Biblia dice que Amalec atacó por la retaguardia a Israel cuando venía saliendo de Egipto. Un acto vil y menospreciable delante de los ojos del Señor. A tal punto que Dios estableció una sentencia sobre todo amalecita, que debían ser extirpados de la tierra. Amalec representa la carne, representa aquel ataque por la retaguardia. Dice la Biblia que Dios le entregó una indicación al rey Saúl de que debía dar muerte todo lo que tenía que estar involucrado con Amalec. Saúl perdonó parte de la vida del ganado y perdonó la vida del rey. Entonces la escritura dice que Samuel vio este evento y él sacó la espada y él mismo, en presencia de Dios, cortó a pedazos al rey Agag. Se puede
ser rey como Saúl sin la presencia de Dios. Quiere decir que se pueden llegar a ocupar lugares de honra en donde hay importancia. Se puede ser rey y estar en el más alto nivel y ser desobediente sin presencia de Dios. El tema no es llegar a un lugar. El tema que cuando estés en ese lugar estés aprobado, estés respaldado y que la presencia de Dios more y esté contigo. No es, hermanos amados, solamente querer llegar a un lugar. Saúl llegó a un lugar, pero en desobediencia. Llegó a un lugar, pero en carnalidad. Llegó a un lugar, pero sin temor a Dios ni presencia de Dios. Dios le habla a Saúl antes. Dios le hablaba a Saúl antes para que él hiciera lo que Dios le mandaba hacer. Pero llegó un momento donde las alturas le marearon, porque cuando Saúl estaba alto, Dios ya no le hablaba. Cuidado cómo te miras. No tengas un mayor concepto de ti que el que debe de tener. No pienses de ti con un pensamiento superlativo. ¿Tienes dones? Qué bueno, pero Dios te los dio. ¿Tienes un llamado? Qué bueno, Dios te lo otorgó. ¿Tienes un servicio? Qué bueno, Dios te lo concedió. ¿Tienes algo que te alegra y que te trae contentamiento? Qué bueno, Dios te lo dio. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en ti. Si Dios te da una oportunidad, agradecido. Si Dios no te la concede, agradecido. Si Dios te abre la puerta para algo, agradecido. Y si Dios no te la quiere conceder, agradecido. Cualquiera cosa que Dios te dé o llegue al alcance de tu mano, que el sello distintivo sea obediencia. Porque así como el rey Saúl desobedeció y no cortó la carne, eso le llevó a que el Señor lo dejara. No ocurra eso en tu vida. En este tiempo que estás en la presencia del Señor, que venga una liberación de la carne, que venga una liberación de aquellas cosas que tienen que ser circuncidadas, que tienen que ser cortadas, que se rompan las estructuras carnales, que se rompan las frialdades, que se rompan las insensibilidades, que se rompan, hermanos amados, estructuras que han estado por tiempo. Hoy que caiga tu orgullo, que caiga tu soberbia, que caiga tu ego, que caiga tu altivez, que caiga todo lo que eleva tu condición humana y lo único que quede sea un corazón quebrantado, porque el corazón quebrantado el Señor jamás menospreciará. Hay una oportunidad de Dios para poder ser libre de toda carnalidad, para poder ser libre de toda carnalidad. Dios sabe que la carne te humilla, que la carne se levanta contra ti, que la carne te persigue, que la carne te ataca cuando estás débil, que te subyuga, que te hace pecar, que te obliga, que te incita, que sientes una atracción a hacer lo que Dios no quiere. Por eso que Dios le dio sentencia a la carne. Amado, sigue la batalla, sigue la lucha por cortar la carne. Pon tu esperanza en la gracia que ha de venir sobre la tierra, porque antes que venga este acontecimiento glorioso del arrebatamiento, va a venir una gracia tan fuerte de parte de Dios que lo que estabas batallando se va a ajustar y va a terminar ese proceso donde tú tan mal te sentías y en un abrir de ojos serás transformado y lo que te costaba ya no te va a costar más,
porque ahora ya vas a estar con el Señor. Pero que Dios te mire esforzándote, batallando, queriendo mejorar y cambiar. La presencia de Dios te da la provisión del descanso. La presencia de Dios te da la provisión para que tengas la fuerza para ganar toda batalla sobre la carne. Sansón se perdió, se extravió en su oficio, en su tarea, en su propósito. Y dijo, ciertamente había perdido la presencia del Señor. Y la Biblia dice que Sansón no se había dado cuenta que ya había perdido la presencia. De hecho, él pensaba que Dios todavía estaba con él y Dios ya no estaba con él. Escúcheme bien, Dios no está con un hombre por locuaz que sea. Dios no está con un predicador porque sea un buen predicador. Dios no está con un pastor porque tenga el título de pastor. Dios no está con el músico porque sepa tocar. No se equivoque. Dios está porque tiene el tesoro más grande. Conoce Dios los corazones. Y como Dios conoce el corazón de los hombres, Él trata con el corazón de ellos. Dios tratando con tu corazón. Dios tratando con mi corazón. Dios hablando a mi corazón. Hablando a tu corazón. Bendito sea el Señor. Y termino con este punto. Una provisión que trae la presencia de Dios es que en su presencia Dios te pone a salvo. En su presencia Dios te cuida, te protege. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus polluelos. Lot significa cobertura. Lot significa protección. Sodoma y Gomorra era un buen lugar para el comercio. Lot estableció sus negocios en Sodoma, en Gomorra. A pesar de que le iba bien y que tenía pastores y ovejas a su cargo y tuvo mucho éxito empresarial, Dios ya no estaba con él. El síndrome de Lot es: si me das dinero, me va bien. Dios no estaba con Lot. Uno puede ser cobertura y Dios no estar en el asunto. No te engañes. Lot estaba ganando mucho dinero. Tenía sus negocios bien prósperos, pero Dios no estaba con él. ¿Qué quieres tú? Que Dios esté contigo y que Él bendiga la obra de tus manos, o tú ganar, pero sin Dios. Porque eso tiene fecha de término. Porque las riquezas que Dios da no añaden nunca tristeza. En cambio, la riqueza que viene del mundo y que rápido llega, rápido se va. Y dice la Biblia que los que quieren enriquecerse caerán en lazo y serán traspasados muchos dolores. Entonces, caminemos con humildad. Lo más importante es la presencia de Dios. El dinero es bendito en el bolsillo y es maldito en el corazón. Si mantienes el dinero en el bolsillo, va a ser una herramienta para lo que Dios quiere hacer. Pero si el dinero lo pones en tu corazón, tus bienes, tu patrimonio, todo en tu corazón, será para tu ruina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En su presencia, el Señor nos pone a salvo y nos protege. Deje que Dios proteja tu casa. Deja que Dios proteja tus finanzas. Deja que Dios proteja sus recursos. Mantente apegadito a Él y que Él haga su voluntad en tu vida y en mi vida. Dios bendiga este consejo de su palabra en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu interior, y que no falte nada, sino que la provisión de Dios venga sobre ti abundantemente y crezca y se desarrolle
Amo con todo mi corazón poder compartir contigo la palabra del Señor. Sé que es mi tarea y es mi responsabilidad buscar de Dios para llevarte pan. Y tu tarea es comerte ese pan, tomar ese grano y trabajar y trabajar y trabajar en poner por obra esa palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo. Oro por cada uno de tus hijos que está atendiendo al consejo de tu palabra. Suplico y ruego que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de ellos sin que falte nada. Llénanos de bien, llénanos de los consejos. Ayúdanos a considerar estas advertencias y ayúdanos a tomar de esta provisión que proviene de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.